tal si buscamos en nuestra Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Amén. Leemos entonces la palabra del Señor que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. ¿Qué tal si leemos una vez más esta porción? Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando meditaba en la palabra que compartir para ustedes desde hace unas semanas atrás, el Señor me trajo, ¿no? Porque estamos comenzando un año, y yo decía, bueno, ¿qué palabra que el Señor nos pueda dar en este inicio de año? El Señor me trajo a memoria este pasaje de la Biblia, según de Pedro 1:19, y creo que es bastante importante este pasaje de la Biblia y esta carta, ambas cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro, porque cuando nosotros vemos el contexto en el cual el Espíritu Santo inspira a Pedro, el apóstol, a escribirle a la iglesia estaba pasando en un contexto bastante difícil. ¿Cuál era ese contexto? Según lo que muestra la historia, esta carta está escrita, primera de Pedro está escrita alrededor de los años 64 después de Cristo, y la segunda está alrededor del año 66, 69 después de Cristo. En un contexto donde el emperador romano Nerón había quemado, incendiado a Roma, y bueno, muchos romanos habían perdido sus casas, habían perdido sus bienes, estaban muy tristes, golpeados por la situación. No solamente sus casas habían sido arrasadas por el incendio, sino también los templos de los romanos. Entonces era un contexto bastante difícil, primero para el pueblo romano. Entonces Nerón, según dice la historia, no me creo, pero en sentido creemos en lo que dice la historia, ¿no? Lo que relatan los historiadores, y muestra que él, en su ambición de construir y hacer cosas, ¿no? Él hizo eso. Él canalizó la tristeza, canalizó la amargura, el resentimiento que estaba pasando el pueblo romano, culpando que habían sido los cristianos. Entonces, ya que por sí los cristianos eran una población bastante como que chocaba contra la cultura, imagínense que ahora te culpen de que ustedes son los responsables de que se incendie una ciudad, la capital del imperio. ¡Wow! Eso desencadenó una persecución muy cruenta sobre él. Entonces, el Espíritu Santo en ese momento, en ese contexto, inspira a Pedro a hablar sobre este tema, sobre que nosotros, una de las cosas que me llama la atención, que Pedro primero le da una esperanza a la iglesia. Primero de Pedro muestra que tenemos una esperanza viva. Amén. Una esperanza viva. Porque es cierto que cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles,
fue ayer lo que nuestro año terminó, y es que nosotros no es que cambiamos, vamos a decirlo así, que parece que nuestra situación no cambió, porque cambió el año, nos pasamos de un año a otro. Pareciera que pues, en algunos casos, algunos hermanos, por ejemplo, están pasando desde el año pasado enfermedades, otros desde el año pasado sí, con las mismas situaciones de este mismo año. Entonces parece ser que es un escenario bastante oscuro, ¿verdad? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles. En muchas ocasiones pensamos que no vemos la luz, no vemos la luz al final del túnel, como dice la gente, no vemos toda la luz. Cuando uno ve la luz al final del túnel dice, bueno, ya esto se va a acabar, pero pareciera que en muchas ocasiones eso no se ve. Yo le decía anoche a hermano Ricardo que a veces se me olvida que estoy acá. Estoy en España. A veces, y me llegó un choque cuando salgo a la calle y veo españoles. Me explico. Yo digo, ay, estoy en otro país. Porque, bueno, mi rutina es bastante encerrada, ¿no? Mi trabajo, iglesia, mercado, casa. Esa es mi rutina. Entonces, claro, cuando me expongo al entorno, me recuerdo que, es decir, cuando salgo del trabajo veo todo, estoy en otro país, pero cuando estoy en el trabajo mi mente está encerrada en eso, y cuando salgo de la casa veo y yo, wow, en este país, y me recuerdo que estoy lejos de mi familia, me recuerdo que estoy lejos, me recuerdo muchas cosas. Entonces uno dice, ¿cuándo esto se va a acabar? ¿Cuándo esto va a finalizar? ¿Me entiendes? ¿Cuándo vamos a ver la luz al final del túnel? Entonces el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, redirecciona la visión, nos redirecciona la visión hacia dónde necesitamos mirar. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo. Porque es verdad que Pedro está hablando aquí de la palabra profética y podemos explicar que la palabra profética es la Biblia, es lo que está escrito en la Biblia, y eso es verdad. Pero realmente el sentimiento del apóstol no está ni enfocando solamente en la Biblia, no enfocando solamente en las profecías, como muchos le dicen, vamos, necesitamos seguir la palabra profética. Entonces ven que si China atacó acá, entonces se está cumpliendo aquella profecía, si aquello está haciendo esto, Venezuela fue invadida, eso se está cumpliendo la profecía. Entonces hay mucho, ¿no? Mucho ruido en cuanto, y hermanos, toman estos pasajes para decir, bueno, hermano, mira, la venida del Señor está cerca. Pero realmente yo creo que el apóstol Pedro no está hablando específicamente de los eventos proféticos, está hablando de mirar a Cristo. ¿Por qué? Porque según de Pedro 1:19 dice, hasta que el lucero de la mañana nazca en vuestro corazón. Es decir, el sentimiento del apóstol es que necesitamos mirar a Cristo hasta que Él nazca en nuestro corazón. La palabra allí, lucero, también es traducida en el original de ese versículo, se refiere a estrella, no lucero. Bueno, el lucero es aquella pequeña luz de una estrella que alumbra cuando él ya está marcando el alba. ¿Sí? Ese es el lucerito de la mañana, lo que le llamamos el lucero de la mañana. Y la Biblia se refiere a Cristo en Apocalipsis 22, versículo. Vamos a leer Apocalipsis 22, ¿sí? 16. Dice así, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, Pedro estaba
enfocando a los creyentes a que miraran a Cristo. Que es a Cristo lo que nosotros en medio de las circunstancias que estamos pasando. Lo que nosotros necesitamos es mirar que Cristo surja en nuestro corazón. Porque realmente, aún en muchas ocasiones, amados hermanos, como compartía la vez pasada, ¿no? Que hay cosas que en el transcurrir del tiempo salen de nosotros, que parece que están escondidas y brotan de nosotros de repente y nos sorprenden. Ayer veía una película basada en hechos de la vida real de una mujer y es curioso, la película es de los personajes y la historia que se relata son de cristianos. No es una película cristiana en el sentido que no fue con esa connotación de, ¿sabes que ahí cinematografía o empresas cinematográficas cristianas que promueven películas cristianas? Entonces no es una película promovida por una esa agencia cinematográfica, no. Es una película que relata una historia que pasó en Estados Unidos en los años 1980, donde una mujer es asesinada. Y todo eso pasa en un contexto de una población cristiana y de una iglesia metodista cristiana en Estados Unidos. Entonces, oye, me llamó mucho la atención porque no le estoy haciendo propaganda a la película, pero lo que me llama la atención de la película o de la historia, que es un hecho de la vida real, es de que esta mujer asesina a la otra mujer, que es una cristiana, dos hermanas, son cristianas, hermanas cristianas. En un episodio, porque ella hubo una situación y algo que estaba en ella, reprimido por muchos años, es detonado. Y en esa detonación, ella asesina a esa persona. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que vemos o que aprendemos de que hay muchas cosas que están dentro de nuestro interior que nosotros no sabemos. Y que, imagínate, una mujer, una historia, según, se relata la historia y la película, de una mujer que nunca experimentó en todo lo largo de su vida ningún rasgo de violencia. Pero ese momento que pasó, la detonó, que sacó lo que había en ella y asesinó a esa persona. Eso es tremendo. Por eso es que nosotros necesitamos percibir que hay muchas cosas que están en nuestro interior. Es verdad, yo no voy a hacer una apologética del sufrimiento, porque yo creo en lo que dice Santiago, que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Dios Padre, el Dios de las luces. Dios nos da todas las cosas y quiere darnos todo lo mejor para nosotros. Pero es cierto, amados hermanos, que cuando nosotros vivimos en un mundo que está sometido a vanidad por el pecado, está sujeto. Y obviamente cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, el sufrimiento Dios lo transforma de muerte, lo transforma en vida. ¿Me entiendes? Entonces hoy estamos como cualquier mortal, nos enfermamos, como cualquier mortal, nos endeudamos, como cualquier mortal, tenemos problemas matrimoniales, como cualquier mortal, somos tentados, como cualquier mortal, vivimos todo lo que vive cualquier persona que no tiene a Cristo, a excepción que tenemos una esperanza, tenemos algo en nuestro interior, amén, en la cual nosotros necesitamos ver. Y me maravilla mucho que Pedro, cuando usted lee la primera carta de Pedro, usted ve que Pedro comienza a ordenar a los santos, a los hermanos, a que vivan de manera sobria, de manera prudente,
en medio de una situación de caos, en medio de una situación difícil, muy difícil, hermano. Yo creo que, bueno, yo vengo de un país, quizás acá, los que venimos de países donde hay mucha corrupción, yo creo que entre hecho está Cuba y Venezuela, ¿no? Donde de verdad a veces si tú no haces cosas malas, no sobrevives, hermano, no sobrevives. Es decir, el sistema te presiona a tal punto que tienes que hacer algo incorrecto. Aquí por lo mínimo usted hace las cosas, pero lo legal, pero hay sistemas, hay esferas donde son tan malignas, hermano, tan malignas, que arrastra hasta el mismo creyente a hacer cosas malas. Entonces Pedro, imagínense una situación como esa donde los cristianos estaban experimentando, ¿verdad? Una presión tal que te quieren matar, te quieren quitar a tus hijos, te niegan la comida, hay xenofobia, hay tanta presión, y usted como creyente, ¿qué hacer? ¿Qué respuesta vas a tener? ¿Qué reacción vas a tener? Entonces Pedro escribe, el Espíritu Santo inspira a Pedro y diciéndole a la iglesia que Dios está usando esa presión, ese fuego de prueba para sacar, quitar lo que la escoria carnal que hay en entre ellos. Entonces las presiones que estamos viviendo, por eso 1 Pedro 1 dice, espero compartir el encargo. Dice 1 Pedro 1, 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque era por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese lucero de la mañana, por una parte se refiere a la venida de Cristo, pero ese lucero de la mañana tiene que salir de tu corazón y de mi corazón. Y las presiones hacen de que la escoria, como Pedro hace una alusión, pues, toma como comparación cuando el orfebre, cuando está purificando el oro, que le mete candela, y para que las impurezas broten y sean removidas. Entonces todas las presiones que el Señor permite sobre nuestras vidas, enfermedad, crisis económica, matrimonial, hacen que de nosotros salga lo que está oculto, se manifieste y nosotros podamos ver, porque a veces nos consideramos muy buenos y correctos, o que no hay nada malo en nosotros. No, yo no me meto con nadie, pero hasta que vamos a decir, yo puedo, por ejemplo, ahorita yo no tengo problema con mi esposa. Espere que llegue. Espere que llegue. Es decir, usted puede decir, ay, el hermano Alexander es muy chévere. O el hermano Ricardo. No, hay que preguntar, hay que vivir con él. Es decir, cuando las situaciones comienzan a presionar, surge lo que está en nosotros. Nuestro egoísmo, nuestro mal carácter, nuestras inseguridades, ¿verdad? Todas esas cosas que están allí metidas. Entonces Dios permite que estas presiones vengan para sacar y limpiar, para que ese lucero nazca. Como dice Pablo en Gálatas capítulo 20. Disculpe, hermano, Gálatas 4, 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sí, Cristo está siendo formado en nosotros. Dios está trabajando en nuestro interior. Eso es lo más importante. Lo más importante es que todas las cosas que están en nuestro entorno y que estamos pasando y vamos a pasar. Porque ¿cuál es la meta de este año? La meta de este año no debe ser de repente. Yo no estoy diciendo que no. Yo estoy a espera por la residencia.
Amén. Yo estoy en espera de que me den la residencia. Pero, ¿cuál debe ser mi real esperanza? Y si no viene, me voy a entristecer. ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Qué es lo que Dios está esperando que Dios producir en mí? Que Cristo se ha forjado en mi interior. ¿Por qué le digo esto? Porque imagínense, Pedro le da un consejo a los santos. Vamos a leer este pasaje, me encanta y de verdad que bastante complejo. Vamos a leer este pasaje de 1 Pedro 2, 11, este consejo, vamos a leerlo. Quizá, proyecto de ley, póngalo a por 2, porque vamos a leerlo hasta el 25, dice: amados, yo ruego como extranjero y peregrino que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pensamos, deseos carnales. Inmediatamente nosotros, ¿qué piensa usted cuando lee este pasaje de la Biblia? Quizá habla de fornicación, ¿verdad? No necesariamente. Deseo carnal puede ser muchas otras cosas. Inmediatamente pensamos en pecado como sexo, beber. Deseo carnal puede ser el impulso que yo tengo de actuar por mi propia fuerza y tomar de repente venganza o represalia sobre otra persona que me ha hecho mal. ¿Por qué le digo esto? Porque los creyentes estaban siendo oprimidos. ¿Y cuál es la sensación cuando tú eres oprimido? Tomar venganza, reacción. Entonces Pedro le dice: hey hermano, ya va un momento. Absténganse de esos deseos de venganza, de acción. ¿Y qué más le dice? Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros, ¿qué murmuraban ellos? Bueno, que esos eran esos creyentes malos, perversos que quemaron esta ciudad. Como más de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Es decir, no se rebelen contra el rey, ya sea el rey como el superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhecheros y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El problema no estamos en hacer el bien. Ahora el punto es aquí viene. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿A qué rey estaba refiriéndose? Estaba refiriéndose no a Cristo, se estaba refiriendo al emperador romano, a Nerón. Honrenlo. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es fácil, hermano, es fácil vivir, ser creyente, ser bueno, actuar bien, cuando todo va bien.